Levanta tus manos a Él y declaramos su presencia en este lugar. Sanidad, liberación, perdón de pecados por medio de su presencia. Su sangre derramada en la cruz. Ven a ese lugar. Ven a ese lugar. Ven a ese lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Estás en el trono, en medio de serafines. Aleluya. Es aclamado por ángeles. Ven a ese lugar. Díselo a Él. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Aclamado por
y levantamos nuestras manos en rendición a ti, Padre. Y hoy podemos cantarte, Señor, podemos adorarte, Padre, en el nombre de Jesús. Levantemos nuestras manos y digamos una vez más: majestuoso, poderoso, majestuoso, poderoso, digno de gloria a tu nombre, Dios. Grande y poderoso. No hay poder por encima de tu poder. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es Rey. Jesucristo es postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Te damos gracias, bendito Padre Celestial,
por tu misericordia derramada de manera tan especial sobre la vida de cada uno de nosotros, por la protección y el cuidado que has tenido de nosotros. Te damos honra, gloria y alabanza por tu provisión de cada día. Nuestros corazones hoy están en tu presencia para traer frutos de labios que honren tu nombre hoy, para que tu nombre sea exaltado hasta lo sumo y puesto en alto tu honor, tu gloria y tu justicia. Hoy, bendito Dios, disponemos nuestras vidas y nuestros corazones para darte honra, alabanza y honor, para escuchar tu palabra, alimentarnos de la palabra que viene de ti, oh Dios. Y esta palabra, Señor, es suficiente para toda necesidad y para toda obra, Señor, que tú le envías. Hoy, Señor, pedimos que tu palabra sea como una espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, de las coyunturas, de los huesos, y que sea arraigada tu palabra en nuestros corazones, y que esta palabra, Señor, fructifique y traiga la bendición por la cual tú le envías a nuestras vidas. Hoy, Señor, nos alimentamos de tu palabra y de tu presencia, y te damos la honra y la gloria. Y queremos hoy, Señor, darte este aplauso a ti, que mereces toda honra, todo honor, y santificamos este acto espiritual. Santificamos esta presencia de tu Espíritu, nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, honran tu nombre, Jesucristo es. Más fuerte el aplauso. Jesucristo es. Jesucristo. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra vida. Amén. Denle un abrazo a su hermano que está a un lado. Dígale, ¿cómo le va? Dígale, hoy es día de gran bendición. Amén. ¿Cómo han estado? Ah, caray, oigo así como tum, así, ¿no? ¿Ustedes también oyen así, tum, así? Así, es para que no se distraiga, ¿sí? Bueno, vamos a ver que estos niños no compitan con nosotros, está bien. El día de ayer se acercó una persona y me dijo que un miembro de su familia tenía mucho miedo a morirse. Y dije yo, pues sí, en realidad, cuando uno está joven, pues no piensa en la muerte. Por ejemplo, yo pues no pienso en la muerte. Pero le voy a pedir que levanten la mano los que piensan en la muerte. ¿No piensan ninguno en la muerte? Bueno, ¿verdad? Pero los jóvenes no pensamos en la muerte. Pero hay personas que tienen miedo a morir, miedo a la muerte, miedo a la muerte. Y no debemos de tener miedo.
Y tenemos, para poder vencer toda esta situación, tenemos que tener una claridad. Estos niños necesito a alguien que me ayude con ellos porque si no va a estar muy complicado. Sí, gracias. Y quiero hoy continuar con una plática que tenemos sobre el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Y para poder comprender ese plan maravilloso de Dios para nuestras vidas, tenemos que saber cuál es nuestro origen, nuestro destino y la razón de nuestra existencia. Dígalo, origen, destino y razón de nuestra existencia. De manera que si decimos cuál es la razón de la existencia de estas flores, ¿para qué es? ¿Cuál será la razón de la existencia de estas flores? Pues embellecer, darle color a la vida, embellecer, pero también hacer una obra de polinización, hacen otra obra de alimento para abejas que traen miel, no sé, pero hay una razón por la cual Dios hizo cada una de las flores, de los árboles, de los animales, los ríos, los mares, todo tiene una razón de ser. Y de la misma manera, nosotros como el centro de la creación de Dios, tenemos una razón de ser. De dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Y muchas veces creemos que nuestra vida se limita solamente a nacer, crecer y morirnos. Y eso es lo que nos enseña normalmente. Vas a crecer, vas a nacer, vas a crecer y vas a morir. Y si yo le dijera en esta tarde a usted que no es verdad que la vida empieza cuando usted nace, ¿usted qué diría? Pues lo que nos han enseñado es que la vida empieza cuando usted nace. Pero la palabra de Dios dice que no es así. Dice la palabra de Dios, escuche lo que dice la palabra de Dios, dice, según nos escogió, dice Efesios 1:4, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una razón de ser y de existir desde antes de la fundación del mundo, y dice la palabra de Dios que Dios preparó las obras en las que andaríamos. Quiere decir que no puede ser que el inicio de nuestra existencia es cuando usted nace, viene el parto y usted nace. Ahí usted no empezó. Usted empezó desde antes de la fundación del mundo. Bien, déjeme decirle algo más. No sé si me enrede con esto, pero el hombre es el portador del espermatozoide. La mujer es la que tiene, ¿verdad?, en dónde se va a anidar el espermatozoide. Quiere decir que en el hombre, antes de casarse, ya está la vida de los hijos que va a tener. ¿Está claro? De manera que podemos decir que antes de que se concibiera, en el hombre ya estaban los hijos que iba Dios a permitirle tener. Por eso dice que Abraham se presentó en sus lomos con su descendencia, porque dentro de Abraham, por ser hombre, en él estaba ya depositada la vida que iba a buscar, en dónde anidar para juntar este nido que viene siendo la mujer, para poder que le diera vida y naciera un niño. Quiere decir que desde antes en el hombre están los hijos. Por eso se debe de enseñar a los hijos varones a honrar esta bendición, a honrar que son portadores de la vida y deben de cuidar sus vidas y su salud, porque en la medida que cuiden su vida y su salud será
el producto, o sea, los hijos que van a tener. De manera que si de antes Dios predestinó que nosotros andaríamos en las obras de Dios, quiere decir que la vida, su origen está en Dios desde antes de la fundación del mundo. Y si conocemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios nos hizo eternos. Bien, voy a explicar esto. La eternidad está en el momento en que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Y Dios es eterno, y si es imagen y semejanza de Dios, entonces el hombre es ¿qué? Eterno. Muy bien, de manera que Dios dice que Dios nos hizo eternos. Quiere decir que para la gente actualmente, en su modo de razonar, las personas duran, algunos más, algunos menos, pero 80, 85, 75, 70, 50, y mueren. Y piensan que el fin de su existencia es el momento en que mueren. Y eso no es verdad, porque la palabra de Dios dice que Él puso eternidad en la vida de todos nosotros, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que la muerte no tiene en realidad una razón de ser en nuestras vidas. Explicaba a un grupo de jóvenes y les decía yo que la muerte no tiene existencia en sí misma, así como la oscuridad no tiene existencia en sí misma, porque la oscuridad en realidad es una ausencia de luz. Lo que tiene existencia es la luz. La ausencia de luz produce ¿qué? Oscuridad. Pero la oscuridad no tiene esencia, no puede ser. Entonces, la luz, la ausencia de luz es lo que trae oscuridad, ¿verdad? La ausencia de la vida es la que trae la muerte. Lo que tiene esencia es la vida, no la muerte. La muerte es una consecuencia de la falta de vida. ¿Ya estamos juntos? De manera que entonces la persona que muera tiene vida eterna. Nada más que su destino, no nada más es necesario conocer nuestro origen, sino nuestro destino. Y lo que hagamos aquí en la tierra determinará el destino de nuestra vida eterna. Unos ciertamente para vivir como hijos de Dios, reinando juntamente con Cristo por la eternidad, y otros ciertamente al infierno en una constante agonía. ¿Qué significa constante agonía? Las personas en el infierno están constantemente muriendo. Las personas en el reino de los cielos están en una constante vida abundante, creciendo y desarrollándose más allá de las limitaciones de aquí. Quiere decir que yo determino cuál es mi destino en consecuencia a mis decisiones. ¿Puedes decir amén a esto? La manera en que yo viva y decida aquí determina cómo voy a vivir la eternidad. De manera que yo debo de saber no solamente de dónde vengo, sino hacia dónde voy, y lo que yo haga en este tiempo, antes de ser llamado a la presencia de Dios, ¿verdad?, determina en dónde va a ser mi lugar final. Y eso lo podemos ver en toda la creación, en todos los actos de nuestra vida, así es. Fuimos hechos de esa manera. De manera que entonces, si entendemos nuestro origen y nuestro destino, entonces vamos a entender la razón de nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí? Dígale al que está a un lado, necesitamos saber para qué estamos aquí. Y hemos estado platicando por 2 o 3 pláticas sobre el eterno propósito de Dios para usted y para mí. Dios tiene un plan eterno, maravilloso para nosotros. Hay personas que piensan que cuando se mueran van a ir y les van a poner unas alas y les van a dar una arpa, y si usted no llega temprano le va a tocar una arpa medio ya usada, ¿verdad? Y que le van a dar una nube para que ande volando en la nube y tocando el arpa, ¿verdad?
y pues, a lo mejor le ponen una diadema por ahí, no sé quién inventó eso, ¿verdad? Pero las personas piensan, cuando me muera me voy en una nube así, con un arpa, tirín, tirín, tirín. No puede ser, amado hermano. La vida es mucho más que eso. Y dijo Jesús a sus discípulos, dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, dice, creéis en Dios, creed también en mí, voy pues a preparar un lugar para todos vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, dice, yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y es bien claro, hay un lugar destinado, y dice que Jesús actualmente está a la diestra del Padre, reinando juntamente con Él. De manera que entonces hay un lugar para todos nosotros, y no es verdad que hay una nube con un arpa usada, ¿verdad? Y con unas alas medio rotas para poder estar allá, y otros tienen arpas de oro y alas muy bonitas y una nube más grande. No es cierto, amado hermano, esos son inventos del hombre blanco. Pero la verdad de las cosas es que la palabra de Dios dice que Dios puso eternidad en la vida de todos nosotros, y que en consecuencia a ese destino tenemos que ver cómo vivimos aquí. Y no tiene que ver con religión, tiene que ver con vida. Recibir la vida y ser portador de la vida. Dígalo conmigo. Recibir la vida y ser portador de la vida. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. De manera que entonces, cuando Dios hizo el mundo, Él lo hizo por medio de ¿qué? Por la palabra. Dice que la palabra dio vida a todo el mundo y a toda la existencia. Quiere decir que en esencia todo lo creado tiene que ver con la palabra. Esta es la palabra de Dios. Y todo lo que tiene que ver con la vida tiene que ver con la palabra. Porque Dios transformó todo por medio de su palabra. De manera que Dios quiere que usted y yo vivamos a la luz de la palabra, porque a través de la palabra que es Dios, que es Cristo, el Verbo, a través de esta palabra, Él hace la obra de transformar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Para que pueda transformar y cambiar nuestra manera de vivir. Pero si usted vive ausente de la palabra, usted no tiene comunión con Dios, ni conoce a Dios, ni puede saber para qué está aquí, ni a dónde va. La palabra de Dios, que tiene el poder creativo, es la misma palabra que habla todas las mañanas a mi corazón, y todas las noches o las tardes, o cuando medito en su palabra. Yo tengo una ventaja enorme. Sé una cantidad enorme de versículos y pasajes bíblicos de memoria, porque nací en el Evangelio y me lo enseñaron desde pequeño. De manera que la palabra de Dios está de continuo en mi mente y en mis labios, continuamente. Claro que tengo que leer la palabra, pero de continuo está su palabra en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es el poder transformador de Dios de la vida. Y por eso tenemos que comprender este principio. Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros, y tiene que ver con un propósito de Dios para la vida, para este tiempo y para la eternidad. Y tiene que ver con un reino, que Dios establezca su reino aquí en la tierra, y vivamos en su reino, participando del reino de Dios por la eternidad. Puede decir amén a esto, ¿verdad? De manera que entonces, el plan de Dios tiene que ver con tu origen, destino y con el significado de tu existencia. Bien, hay personas que viven y se mueren y nadie se acuerda de ellos.
Y podemos decir que su existencia no tuvo sentido. Nacieron, medio crecieron y se bien murieron. Y no hicieron nada. Qué triste, ¿no? Haber desperdiciado la vida. Dijo una persona la semana pasada, es que yo veo la vida, ya tiene más que yo ando pegándole a los 40, pero él está mucho más para allá. Y dijo, siento, hizo así las manos, que la vida se me escurrió de las manos. Y volteo para atrás y no encuentro nada, y volteo hoy y no tengo nada, y volteo para adelante y no veo nada. La vida se le escurrió en las manos. Qué tremendo llegar a la conclusión de que tu vida no tuvo significado. Y en el plan maravilloso de Dios está en que la vida tuya y la mía tengan un gran significado, que tengan eternidad y una existencia en Dios con gran significado. Y tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios y la justicia de Dios en la tierra y por la eternidad. De manera que entonces, comprendiendo a la luz de la palabra de Dios este supremo y eterno propósito de Dios, empezamos a experimentar un verdadero significado para nuestra vida. Nos han enseñado que ¿para qué estudiamos? Levanten la mano los que les enseñan a sus hijos que tienen que estudiar para poder tener una carrera y para poder ganar dinero. Bájenla. O sea, es la verdad. Todos están pensando, no, hay que hacer un esfuerzo para ponerlos en el TEC, porque en el TEC van a tener un mejor trabajo y van a ser unas personas más prósperas. Y en realidad tiene razón en cierta forma, pero la vida es mucho más que eso. Mucho más que eso. ¿Sí? La pregunta es, ¿para qué enseña usted a sus hijos a leer? ¿Para qué? ¿Para qué los enseña a leer? Para que se preparen. ¿Y qué es lo que leen? Leen lo que en la primaria les piden, bueno, ya desde el kinder ahora, ¿no? Lo que en el kinder les piden, lo que en la primaria les piden, y los cuadernos de la SEP, y los cuadernos de esto, y los cuadernos de este otro, ¿verdad? Y pasan a la secundaria, y son otros cuadernos, y otros libros, y pasan a la, ¿verdad? Y déjeme decirle algo, según la Secretaría de Educación Pública, y cuando lo comparan con otros países, dicen que somos el país que no comprendemos lo que leemos, que es tan baja la calidad de la educación en México que la gran mayoría de las personas leen pero no saben qué es lo que dice, no entienden lo que leen. De manera que entonces, si queremos ir mucho más allá de que sepan leer, tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos sepan leer bien y comprender. Yo no sé, pero si a usted le tocó así, pero a mí me tocó la escuela primaria en donde íbamos en la mañana y en la tarde, y en la escuela donde el maestro nos tiraba con el borrador encima si estábamos platicando y no pasaba nada, ningún papá iba y reclamaba, tenían una regla y nos daban y ninguno reclamaba, ¿verdad? Y todos teníamos que ponernos en orden porque si no, la maestra o el maestro eran intransigentes. Y luego decían, a ver, párate aquí, delante de todos, empieza a leer. Agarramos. Así nos enseñaron a leer a nosotros. Ahora lo enseñan a leer más fácil. Sí. Ya el sí era sin aire, ¿no? Porque el otro ya se había salido. Sí. Ama.
No sé, así era, ¿no? Y así nos traían. Y entonces, cuando no leíamos bien, el maestro agarraba la oreja de uno, por eso las tengo grandes así, y le decía, Susiama. Y después nos ponían ahí y nos decían, ¿qué comprendiste de lo que leíste? Y nos calificaban la lectura de rapidez y la lectura de comprensión. Porque en esencia lo importante no era que leyéramos, ni qué tan rápido leyéramos, sino qué tanto comprendíamos de lo que leemos. Entonces, las personas que alcanzan a comprender más lo que leen son las personas que más progresan. Bien, nosotros tenemos que entender que no es suficiente con leer la palabra de Dios, sino que la importancia que tiene la palabra, que podamos comprender lo que Dios nos está hablando, porque le está dando eternidad a nuestra vida y razón de ser y de existir hoy. No es que tantos versículos de la Biblia lea usted hoy, sino de qué manera esos versículos bíblicos le sirven para la vida hoy, para lo que va a ser hoy, y qué eternidad le está poniendo a su vida lo que lee. Entonces el Espíritu Santo tiene que revelar, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender. Iba un etíope en el desierto y Felipe fue trasladado al desierto por el Espíritu Santo y llegó ahí al carruaje donde iba el etíope, y el etíope iba leyendo las escrituras y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el etíope, que era un hombre muy prominente, le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe le explicó la escritura y el etíope entendió. Y dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Había creído en Jesucristo. Y dijo, si crees, puedes. Qué importante es que este etíope no solamente escuchó, sino entendió. El propósito que estamos aquí no solamente que escuchemos, sino que nos sea revelada la palabra y entendamos que tenemos un origen, tenemos un destino y una razón de existir. Porque si no, nada más venimos a oír y no a escuchar. Necesitamos más en esto. Lo primero que tenemos que saber, la razón primordial de la vida es conocer a Dios y experimentar por medio de su Espíritu Santo a ese Dios todopoderoso, y entender por medio de la revelación del Espíritu Santo el deseo del corazón de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Usted como padre y yo como padre tenemos que enseñar a nuestros hijos a que conozcan la palabra, al Dios de la palabra, y que le dé sentido de eternidad a todo lo que hacen. Dijo Dios, encubriré lo que he de hacer a Abraham. O sea, ¿será posible que Abraham no sepa lo que yo voy a hacer? Porque sé que después de que él lo sepa, instruirá a sus hijos y a su casa para que hagan conforme a lo que yo he establecido. Qué interesante. Dice Dios, le voy a revelar a este padre la verdad, porque sé que lo primero que va a hacer, la va a revelar a sus hijos. La va a compartir con su familia y con sus hijos. Qué importante es que comprendamos la palabra de Dios, abramos nuestro corazón a la palabra, para que podamos nosotros transmitir esta verdad al corazón de nuestros hijos, de una manera práctica y poderosa. Es necesario, ¿verdad?, que entendamos que hemos sido creados para contener, para poder que Dios viva en nosotros.
Si no entendemos esto, entonces somos como cualquier otro animalito de la creación. Cuando podemos comprender que el propósito de Dios es vivir en mí, y por eso me hizo a imagen y semejanza de Él, entonces mi percepción de la vida y de mi existencia cambia. Si usted y yo estamos aquí pensando que la razón de nuestro domingo es venir al 53, tiene que ir más allá que eso. Queremos alimentarnos de la palabra de Dios y recibir esta palabra para poder entender lo que vamos a hacer durante la semana conforme al propósito de Dios para nuestras vidas y ponerle eternidad a cada acto de nuestra vida. Y Dios habla y alimenta nuestras vidas. Lo primero en el plan de Dios es que usted y yo debemos de saber que Dios tiene un propósito, quiere vivir en usted y llenar su corazón de su presencia. Por eso tenemos la imagen y la semejanza de Dios, como dice Génesis 26. Y dice que somos como un vaso. Y este vaso o puede estar lleno de la naturaleza del bien o puede estar lleno de naturaleza del mal. Amados hermanos, vea usted el periódico, vea usted las noticias. Y no estoy aquí de pragmático. Vea usted tanta maldad y tanta injusticia y tanta gente muriendo de una manera tremenda por todas partes, en todo el mundo. Los desaparecen y nadie sabe de ellos por todas partes. El mundo que estamos viviendo afuera es un mundo caótico totalmente. Tenemos que ponerle razón a nuestra manera de vivir para poder tener eternidad y orden en nuestra vida aquí. Si no, entonces vamos en esa tómbola de la vida. Dios nos dio espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que entender que Dios quiere vivir en nuestro espíritu. La segunda cosa que hemos hablado es que el hombre pecó y al pecar, entonces se separó de la comunión con Dios. Fíjese lo que es esto. El hombre tenía comunión con Dios y vivía bajo esa comunión. El pecado lo separó, perdió la comunión. ¿Sí? Perdió la comunión. Ahora, Dios es fuente de vida. Dígalo conmigo, Dios es fuente de vida. Al desconectarse de Dios, vino la muerte. Porque la muerte es la ausencia de la vida. ¿Sí? Bien. Usted hoy está vivo. Dígale, qué bueno que estás vivo. ¿Por qué? Porque usted al estar escuchando la palabra de Dios, se está conectando a la fuente de vida. Porque la palabra de Dios es Dios mismo, y al estar escuchando usted la palabra, usted está llenando su vida, de la vida de Dios. Pero si usted se va de aquí y durante la semana no vuelve usted a comunicarse con Dios por medio de la palabra, entonces usted pasa medio muerto y el sábado llega muerto y llega a los primeros auxilios el domingo al 53. ¿Por qué? Porque durante la semana no hubo una comunión con Dios por medio de la palabra, y la palabra es vida para nosotros. Y si pasa más tiempo, la prescripción dice que usted morirá, porque no puede usted vivir sin alimento espiritual. De ahí la necesidad de entender que la razón de nuestra existencia es estar en comunión con Dios todos los días, conectarnos con ese Dios para conocer a Dios y conocer su voluntad y hacer su voluntad. Si no cumplo con este requisito, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Va usted a la escuela, ¿no? ¿Se acuerda cuando estaba en la primaria? Bueno, no creo que tenga tan buena memoria, pero cuando iba a la primaria, usted iba a la primaria, el maestro llenaba el pizarrón de un montón de cosas, ¿se acuerda? ¿Verdad? Y luego decía, tarea. Y cuando decía tarea, sálvese quien pueda. Y ahí agarraba el cuaderno y la tarea, y tarea, y tarea. ¿Qué tenía que hacer en la tarde? La tarea.
Y si no hacía la tarea, ¿qué iba a pasar? Problema. Y si constantemente usted se brincaba la tarea, ¿qué iba a pasar? Pues no pasaba de año, y si no lo regresaban al otro de abajo. Todo en la vida tiene que ver con escuchar, aprender y hacer la tarea. En la vida cristiana también es lo mismo. Hay que escuchar, entender y hacer la tarea. Porque la fe que no obra está muerta. La fe tiene que operar para que esté viva. Si usted nomás viene, escucha y no hace nada durante la semana, está usted muerto, a punto de reprobar. Porque Dios lleva no nada más, ¿cómo se dice? No nada más de asistencia, sino ¿quién hizo la tarea? ¿Quién fue el siervo sabio? ¿Quién fue el siervo útil? ¿Quién fue el siervo al que se le dieron 10 talentos y produjo 10, y al que se le dieron 5 produjo 5, y al que se le dio 1 lo enterró y no produjo nada? Y le dijo: siervo necio e inútil, quítenle lo que le fue dado y dénselo al que tiene más. ¿Está claro o no está claro? No hizo la tarea, pues. No produjo nada, no produjo el evangelio, no produjo. Le será quitado lo que le fue dado y le será dado al que produjo más. Es la ley de la palabra de Dios. Necesitamos entender que el pecado nos separa de la comunión con Dios, y al no tener comunión con Dios no sabemos cuál es la tarea de ahora. ¿Qué es lo que debemos de hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas? Por eso es necesario la palabra de Dios esté de continuo en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros labios, y la oración de comunión con Dios de todos los días. Mediante estos dos actos espirituales, la lectura y la comprensión de la palabra y la oración de fe conforme a la palabra, trae bendición a la vida de usted. Entonces entendemos nuestra razón de existir. Pero si abandonamos esa parte fundamental de nuestra vida, no crecemos, no desarrollamos y no recibimos los beneficios de Dios. El pecado hizo que el espíritu del hombre entrase en un estado de muerte, separado de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? A reconciliar al hombre separado en la muerte, lo trajo y lo conectó al Padre, la vida, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. El propósito de Dios en Cristo Jesús es limpiar sus pecados para conectarlo en la comunión con Dios de todos los días, para que fluya la vida de Dios en usted y en mí, y que a través de esta vida podamos hacer las obras para lo cual existimos hoy. ¿Ya está claro? Levante la mano si va junto conmigo. Amén. Vamos juntos. De manera que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Necesita de la misericordia de Dios. Necesita el perdón de sus pecados, la limpieza y quitar toda maldición de su vida. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad, que la palabra de Dios lo dice, es la redención. Redimir quiere decir pagar el precio de una persona para que deje de ser esclavo. Dígalo, redención es pago por la libertad de alguien. Pago por la libertad de alguien. La redención la entendemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para poder pagar el precio de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Para pagar el pecado se necesitaba muerte, y por eso se enseñó a través de el sacrificio sustitutorio, a través de un cordero en la ley, y a través de Cristo que quita el pecado del mundo. De manera que necesitamos
que nos perdonen nuestros pecados y nos limpien de toda maldad, ¿verdad? De manera que para eso vino Jesús al mundo, nació, murió y resucitó. Nació y murió para nuestra redención, para nuestra libertad. Y esto es de gran bendición. Liberarnos de la condición de esclavitud. Después de esto, después de la redención, ¿qué es redención? El pago que se dio para que usted sea libre. Esa es la redención. La ley dice que usted debe y que el pago es muerte. Y Él murió en el lugar de todo aquel que cree en Él para poder que tenga vida. Esa es redención. La verdad siguiente que Dios nos revela en su palabra es una palabra preciosa que se llama regeneración. La redención es el pago, la regeneración es la vida. Volverlo a conectar con la vida de Dios para que tenga vida y la tenga en abundancia. Eso se le llama regeneración. Y eso tiene que ver con la nueva vida, un nuevo nacimiento. Por eso dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Dígalo en voz alta conmigo. Es necesario nacer de nuevo. Dice Juan 3:3. No es suficiente con que paguen el precio de mi libertad. Necesito entender que no puedo seguir viviendo la vida antigua. Tengo que vivir la nueva vida que me es impartida mediante la comunión con Dios. Y esta comunión se dio por medio de Jesucristo para que el generador de la vida venga la vida. ¿Y cómo trae vida a nosotros? Por medio de su palabra. Si Dios por medio de su palabra hizo toda la creación, por medio de su palabra sigue haciendo la obra de regeneración en nosotros. Vida nueva. ¿Cómo estaba el mundo? Viejo. ¿Cómo estaba el mundo? En tinieblas. Desolado, vacío, ¿verdad? Vino la voz de Dios y el mundo cambió. Es lo mismo que sucede en la vida de una persona, tenemos que entenderlo. Al conectarnos con la presencia de Dios y la comunión con Dios de todos los días y la oración, nosotros estamos llenándonos de vida. Y este es el acto mediante el cual Dios le llama regenerar o volver a generar vida en algo que estaba muerto. Y esta vida que genera es la vida de Dios. Por eso pasamos a ser hijos de Dios y nuevas criaturas. Es un nacimiento nuevo. Nacer de nuevo. Dígalo en voz alta conmigo. Nacer de nuevo. Dios nos ha regenerado por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Quiere decir que al resucitar Jesús de los muertos, venció a la muerte y fue impartido a todo aquel que cree como vida. Ahora podemos entender el propósito de vida de Dios desde mi origen hasta la eternidad y por el tiempo aquí, tiene que ver con vida, la vida de Dios. Él quiere poner su vida en nosotros para que podamos ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, poder participar de lo que Dios es y de todo lo que Dios tiene. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que dice la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Cómo poder restaurar la comunión con Dios y restaurar al hombre para poder ser instrumento de bendición, para que por medio del Evangelio podamos ir a las personas y ver la transformación de sus vidas. Hay unas hermanas que se van allá, andan por Capirato, andan por La Vainilla y andan por todos lados. Se van el jueves en una camioneta toda estartalada, agarran un micrófono y se van allá y llegan casa por casa llevando el Evangelio de Jesucristo. Y resulta que hay una conmoción por allá porque resulta que oraron por un muchacho que tenía cáncer en la cabeza y estaba desahuciado, tirado en un catre de una persona muy prominente de ahí, de Capirato.
Y resulta que llegaron y dijeron, está enfermo, en el nombre de Jesús ahorita lo sanamos. Para eso venimos aquí a Capirato. Y se le quedaron viendo todos. Y había entre la familia un pastor, ex pastor apostólico. Y llegaron las hermanas, bien guerreras las hermanas, y dijeron, sé sano en el nombre de Jesucristo, le dijeron, y levántate de ahí donde estás. ¿Y qué cree? Sanó el plebe. Y todos se quedaron, ¡guau! Pues claro, las hermanas saben que Dios dijo en su palabra, vayan, les he dado autoridad sobre toda obra del enemigo. Les he dado autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para restaurar la paz y la gracia mía en todos los lugares donde ustedes vayan. Ellas lo saben, ellas andan ahí tocando las puertas. Ay, hermano, dice, hay veces que pasamos hasta 2 horas porque la gente no quiere que nos vayamos. Ay, yo me siento chinche, hermano, después de escuchar eso. Y dije, hermano, no tiene campo ahí en la camioneta, quiero ir para allá. Me gusta eso de llevar el evangelio y ver el fruto del evangelio. Pues claro, de manera que entonces las personas que recibieron la bendición llegaron ahí al lugar donde se reúnen y que no tienen baños. Y dijo, ¿cómo que no tienen baños? Aquí hay tabique, aquí hay cemento y aquí hay varilla, y le vamos a hacer los baños y le vamos a hacer la noria. Pues cómo no, el plebe estaba muerto y ahora está sano y está vivo. ¿Qué no está dispuesto a hacer ese papá? ¿Y qué no está dispuesto a hacer esa familia? Porque vieron el poder de Dios real, palpable en la vida de ellos. Usted y yo no vamos a dejar este asiento y llevar el evangelio de Jesucristo si no vemos el poder de Dios clarito en nuestras vidas, claro en nuestras vidas. Es la verdad, amado hermano. Necesitamos una experiencia de una vida nueva. ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano es uno que ha entregado su vida a Dios con el propósito de que Dios viva en él y a través de él. Ser cristiano no es asistir a cierto lugar. Ser cristiano no es solamente comportarse de cierta manera. Ser cristiano es ya no vivir nosotros y permitir que Cristo viva por nosotros. Vivir en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a su nombre, ¿verdad? Este es el propósito eterno de Dios. Creados para la gloria de Dios. Dígalo, yo fui creado para la gloria de Dios. Y el saber esto me da razón de existir. Me da la razón de mi existencia. Yo necesito creer para poder vivir. Dígalo en voz alta conmigo. Necesito creer para poder vivir. Porque sin fe es imposible que Dios pueda hacer algo. Si Dios es fuente de vida, yo me conecto a Dios porque le creo. Creo su palabra y por la fe que creo, viene la vida. La vida viene por el creer, la fe. Es necesario que aprendamos este principio. Y dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, ahora lo que vivo aquí, la razón de mi existencia aquí, tiene que ver con vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, vivir por fe y para fe. Esa es la razón de mi existencia. De manera que entonces Pablo está diciendo que no importa. Dios le reveló a Pablo vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué significa vivir en la fe del Hijo de Dios? Vivir en la persona que es la palabra viviente de Dios. Este es el afinador. Vivir en la palabra de Dios. ¿Qué significa vivir en la palabra de Dios? Va a decir,
leer la Biblia en un año. Qué bueno que lees la Biblia en un año. Pero vivir en la palabra de Dios es más que leer en un año la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios es que la palabra es Dios mismo y la palabra tiene el poder transformador para poder traer un cambio total a nuestras vidas y cumplir con un propósito de existencia con respecto al plan de Dios. De manera que entonces es como un bebé que está en el vientre de su mamá, depende total y plenamente de su mamá. Porque de ella le viene ¿qué? La vida. De ella le vienen los nutrientes y de ella le viene todo lo que necesita para crecer sanamente y poder vivir sanamente. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, es la misma manera. Estamos conectados como un niño está conectado a la mamá. Estamos en Cristo Jesús, conectados a la vida y tomando los nutrientes de lo que es Dios a través de su palabra. Cada vez que usted y yo vamos a la palabra de Dios, estamos como un bebé en el vientre de su madre, tomando la vida y los nutrientes y lo que necesitamos para vivir. Vivimos total y plenamente dependiendo de Él. No dependemos del pastor, no dependemos, qué bueno que respetamos la autoridad de los pastores, de los ancianos de la iglesia, y qué bueno que nos amamos unos a otros y todo. Pero lo que yo quiero decirle es que si usted no se nutre de su relación, de su comunión con Dios por medio de la palabra, usted va a ser un niño que no va a crecer en su nueva vida en Cristo Jesús, no va a tener la fuerza para crecer sano. Y si usted no tiene una buena vida sana aquí, en la eternidad no tendrá una vida sana. Si un niño no está sano, alimentando de su mamá, cuando salga del vientre de su mamá, va a tener problemas de enfermedades y no va a poder desarrollarse ni desarrollar el trabajo que debe desarrollar. El éxito de la vida de un niño es tener una buena maternidad de 9 meses. Y la salud de la mamá determina la salud del hijo. Nosotros estamos conectados a la fuente de vida en el cordón umbilical que se llama la palabra de Dios de fe. Y dependemos totalmente de Dios. ¿Qué significa depender totalmente de Dios? Si voy a hacer algo el día de hoy, lo primero que digo es: Dios, ¿cuál es tu dirección respecto a esto que voy a hacer? Porque el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos enseña, el Espíritu de Dios nos redarguye, el Espíritu de Dios nos muestra la justicia de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos ilumina nuestro entendimiento y nos da sabiduría. Es el poder que necesitamos para vivir correcta y fielmente a Dios. Todo es para nosotros el Espíritu de Dios. Necesitamos creer y vivir. Creer que debemos de depender totalmente de Dios. Dios nos dio libertad, libre albedrío, y un espíritu viviente, y en nuestra vida puso la capacidad de amar y ser amado. Cuando una persona no es amada, se muere, se seca y se muere. Las personas necesitan amar y ser amados. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero. La esencia de nuestra vida, Dios nos hizo para depender totalmente de Él y para amarnos. Con estos dos ingredientes en nuestra vida, crecemos sanos y fuertes y enfrentamos cualquier situación de la vida. Necesitamos el alimento de estar en comunión con Dios y necesitamos, ¿sí?, estar sanos. Y la sanidad psicológica y la sanidad del cuerpo y del alma dependen del amor de Dios, de que nos aman
y que tenemos la capacidad de amar y perdonar. La persona que vive sin que lo amen, vive marchito y se seca. La persona que no sabe amar, no tiene razón de existencia. Sabe nada más pedir, sabe exigir, sabe renegar, sabe quejarse, sabe todas las cosas esas. Lo que no sabe es amar, dejarse amar y ser amado. Características indispensables para una buena salud y una vida correcta. Permitir que Dios nos ame y que otras personas nos amen y amar. Necesitamos una relación sana con Dios por medio de su palabra. Y necesitamos una relación sana con los demás, amándonos. Dígalo conmigo. Necesitamos una relación sana con Dios por medio de su palabra. Y necesitamos una relación sana con los demás por medio del amor. Amándonos, prefiriéndonos, cuidándonos, proveyéndonos, compartiendo la vida, compartiendo lo que somos y lo que tenemos. No puede ser que ahora resulte que en nuestro estado ha crecido la extrema pobreza de una manera tremenda. No puede ser que exista esa situación. No es concebible que un estado que recibe 50,000 millones de pesos al año tenga a gente muriéndose de hambre en el estado. No puede ser eso, amado hermano. No puede ser que usted y yo vivamos así como si no existiera una necesidad tan grande. No puede ser. Y existe esto porque las personas perdieron su comunión con Dios y viven como ellos, como dioses, para proveerse de riquezas de una manera increíble. No saben ni qué hacer con todo el dinero que tienen y no les importa que se mueran millones de personas de hambre. Es la verdad. Porque no fueron enseñados a amar a Dios ni a amar a sus semejantes. Pero los que amamos a Dios y estamos en comunión con Dios, ese amor nos constriñe y ese amor nos lleva a extender la bendición a otros. No podemos vivir viendo a otros en la necesidad, porque mi Dios suplirá todo lo que les falte. Y somos conductos de la bendición de Dios. Hay tantas cosas que tenemos que no necesitamos y hay tantas cosas que necesitan que nosotros tenemos. Es la verdad. La iglesia es Jesucristo, es Cristo mismo. Y la compasión de Dios debe ser la característica número 1. Después de amar, compasión. Amar y compadecerse de los que viven en la injusticia. Satanás ha tratado siempre de que no estemos en unidad y que no tengamos comunión con Dios. El trabajo de día y de noche de Satanás es de que usted no tenga comunión con los de su casa y no tenga comunión con Dios. Que usted viva alejado de los demás. Y tiene usted 1000 razones para no recibir a una persona. Y tiene 1000 razones para estar enojado. Pero ninguna válida. Ninguna válida delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice, si vienen y pecan contra ti 70 veces 7, 70 veces 7 tendrás que perdonar. Porque Dios nos hizo para amar y ser amados. Y cuando perdemos esa verdad y esa dimensión, entonces nos morimos por dentro. La razón de nuestra existencia es extender la bendición. Extender hasta donde puedas, hasta donde estén tus fuerzas. Lo que esté en tu mano hacer, hazlo hoy. Y hay tantas cosas que podemos hacer, pero de todo nos justificamos. Vivimos en el mundo del confort para unos pocos y de la miseria para una gran cantidad de personas. Eso no es lo que Dios quiere. Esa no es la razón de nuestra existencia, estarnos proveyendo para nosotros, ajenos de todo lo que se necesita.
ciertamente mi Dios no me dejará. Porque cuando estamos en comunión con Dios tenemos una dependencia plena de Dios. Y Él suplirá todo lo que nos falte. Y seremos conducto de bendición de Dios para muchas personas, amándonos. Pero Satanás quiere que no tengamos comunión con Dios y no tengamos comunión entre nosotros, sanidad, que nos estemos como una fuerza, unidos. No quiere la unidad. De manera que entonces inventó un montón de cosas para poder romper con la unidad. Y para poder acabar con la familia y para poder acabar con el matrimonio. ¿Y qué cosas inventó? Muy fácil. La liberación femenina, ¿verdad? Sacaron las pancartas, las mujeres dijeron, somos libres, libres, independientes, no queremos más que los hombres sigan esto, ¿verdad? Y la mujer se metió a las universidades, se preparó, ¿verdad? Y ahora está en los puestos de los hombres y ahora resulta que los hombres no tienen trabajo y las mujeres sí, porque a las personas que tienen los negocios les convienen más las mujeres que los hombres. Y al trabajar los dos, entonces requieren de más medicina, requieren de más seguros, requieren de carros, requieren de gasolina, requieren de más casas, requieren de más cosas, porque la economía del mundo se mueve por la economía y los que tienen el dinero son los que ganan. ¿Y qué le importa a la FIFA si ganan un montón de millones de dólares y su gente tiene sueldos de 10 millones de dólares al año, el que menos le va? ¿Verdad? ¿Usted cree que le importe que después de que se vayan de Brasil se queden en el hambre después de todo lo que invirtieron ahí? No le importa. Lo que le importa, ¿usted cree que le importa que hayan mordido a uno? No, hombre. Mientras no los muerdan a ellos. Ese es el mundo en que vivimos y eso es lo que vemos todos los días. Y que el año pasado ganaron 4,000 millones de dólares, hubieran mandado los 4,000 millones de dólares de comida para los africanos que se mueren de hambre. Declararon independencia. ¿Y qué es la independencia? La independencia es yo vivo como me da mi regalada gana. Y los casados quieren vivir como solteros, pero quieren tener su casa donde dormir. Y quieren que la mujer los atienda, pero quieren vivir como solteros. Y le digo, es que te casaste, no puedes seguir viviendo la vida loca de soltero. ¿Sí? Pero no. Quieren el beneficio, pero no quieren ¿qué? La responsabilidad. Porque se han independizado del sistema. Y ahora dicen, bueno, pues entonces nos casamos hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Para qué andar cargando con las viejas? Y es un desastre por todos lados. ¿Por qué? Porque queriendo independizarse para ser libres, terminaron siendo esclavos del pecado y de la destrucción. Esa es la verdad. Su declaración de independencia los condujo a la esclavitud total del pecado y de la muerte. Solamente en Jesucristo puede ser restaurada la relación de una dependencia con el Creador que nos da la libertad como hijos de Dios. ¿Está claro o no está claro? El mundo te está mandando la señal y dice, tienes que ser independiente. Pero terminas esclavo del alcohol, esclavo de las drogas, esclavo de las tarjetas de crédito, esclavo de esto, esclavo de todas las cosas, porque eres independiente, ¿o no? Pero el Señor dice, no, tu dependencia conmigo empieza por vivir una vida correcta y no debes de gastar lo que no tienes. Nos cuesta mucho trabajo aprender eso. Y nos cuesta sangre aprender eso. Pero en la dependencia con Dios tiene que ver con vivir de una manera correcta para poder vivir en libertad. Vivir de manera responsable, amado hermano. Amado hermano, las personas son más valiosas que el dinero.
por donde me la ponga usted. Por donde me la ponga. ¿Cuántas personas tienen dinero que quisieran poder comprar la salud del cáncer que los está aniquilando? Y dice el Señor, ven conmigo, ¿verdad? Porque dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, es poder de Dios, para salvación, para vida, para todos nosotros. Vuelve tu corazón a Dios. 5 cosas que podemos hacer para poder creer y para poder vivir, para depender de ese Dios. Arrepiéntete, deja tu camino y vuélvete al camino de Dios. La segunda cosa que necesitamos hacer es creer y recibir. Creer y recibir. Hay personas que le dicen, el Señor dice en su palabra que el Señor proveerá todo lo que nos falte. Y todos dicen, amén, amén, amén. Esos creen. Pero usted se puede salir de aquí creyendo y no recibir nada. Es necesario creer y recibir. Amén. Porque si no, entonces queda inconclusa la bendición. ¿Sí? Creer y recibir es la base fundamental de todo. Puedes contestar, es mi teléfono, parece que está ahí haciendo relajo. Le abres ahí, le pegas una patada y después contestas. Amados hermanos, yo termino diciéndole a usted, arrepiéntase, crea y reciba. Creer no es entender, creer es actuar por fe, porque la fe que no actúa está muerta. Dígalo en voz alta, la fe que no actúa está muerta. Tome lo que Dios le está hablando en esta mañana, tómelo, practíquelo, póngalo en operación. Dígale, Señor, no entendí nada, pero yo sé que necesito estar en comunión contigo y tú eres la palabra de vida y necesito vida y quiero que tu espíritu me guíe en lo que debo de hacer para que mi existencia aquí sea más que andar trabajando como loco para poder tener dinero que nunca me alcanza para todo lo que necesito. Hay algo más allá. Y tiene que ver con la ayuda mutua, tiene que ver con amar, tiene que ver con extender bendición, tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios y la justicia de Dios. Para poder recibir esta bendición necesitas confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor de tu vida. Arrepentimiento, creer y recibir a Jesucristo como su Salvador y además confesarlo públicamente con sus labios. Y el Señor hará su obra maravillosa. La cuarta cosa que usted y yo tenemos que hacer es bautízate y testifica del poder, la gracia y la misericordia de Dios. El que no se bautiza después de haber recibido a Jesucristo es un desobediente y no puede tener la bendición del cielo sobre su vida. Es muy clara la palabra al respecto. De manera que entonces el número 5 es: vive la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué quiere decir? Lleno del Espíritu. Quiere decir que Dios llena todas las áreas de tu vida y tiene autoridad y control sobre tu vida. La llenura. Hay personas que dicen, es que los que estamos llenos del Espíritu Santo hablamos en lenguas. ¿Usted cree que ese sea el propósito de Dios? Llenar la vida de una persona es tener a Cristo en todas las áreas de tu vida y vivir en consecuencia a eso. Y que puedes hablar en lenguas y alabar a Dios, gloria a Dios por su nombre, pero no es de algo externo, es algo que de adentro del corazón. Y luego dice, no hablas en lenguas, entonces eres cristiano de segunda. ¿Y quién le dijo eso? ¿Verdad? ¿Quién le dijo eso? El que tiene a Cristo tiene la vida. Y necesitamos hoy tomar una decisión. Si vamos a seguir viviendo desconectados de Dios,
o vamos a vivir conectados con Dios y amando a los demás. No se puede amar a los demás si no recibimos el amor de Dios. Primero me conecto con Dios y de ahí recibo el amor con que voy a amar a los demás. No hay otra manera. ¿Sí? Si usted no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, usted no se ha arrepentido y no ha pedido perdón, ¿sí? Yo voy a orar para que venga el Espíritu Santo y le dé fe, para que crea hoy que Dios le está llamando a una manera nueva de vivir. Padre, hoy en el nombre de Jesús, pido que venga tu Espíritu de verdad y hable al corazón y al oído de todo aquel que no ha pedido perdón por sus pecados y que no ha recibido a Cristo en su corazón. Haz tu obra, Espíritu Santo, en ellos, te lo pido hoy, para gloria tuya. Amén. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para volver a una comunión con Dios? Arrepentimiento. Diga en su corazón: Padre, me arrepiento de todos mis pecados y quiero que me ayudes hoy a no continuar en esa manera de vivir incorrecta, porque he decidido hoy permitirte que me ayudes, me conduzcas y me dirijas por tu Espíritu al camino del bien que honre tu nombre. Hoy me arrepiento y pido perdón en el nombre de Jesús. Ahora diga usted: yo creo, por la gracia que me es dada por el Espíritu de fe, creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para pagar el precio de mis pecados y limpiarme de toda maldad. Diga conmigo: creo que Jesús llevó toda maldición en la cruz del Calvario para poder quitar toda maldición generacional sobre mi vida y mi descendencia. Dígale al Señor hoy tomo la salvación de Dios en Cristo Jesús por fe y declaro el beneficio de Cristo en la cruz del Calvario para mí y toda mi casa, en el nombre de Jesucristo. Hoy, bendito Dios, ven a mi vida, llena mi vida de tu amor para poder amarte a ti y amar a mis semejantes. Hoy, bendito Padre Celestial, enséñame la obediencia y a confesar en esta mañana con mis labios que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted quiere hoy recibir a Jesús conforme a esta oración y usted quiere confesar públicamente que Cristo está en su corazón porque hoy usted se lo ha pedido, si usted ha hecho esta oración sinceramente por primera vez, usted póngase en pie donde está y de esta manera confiese que Jesucristo le ha perdonado sus pecados. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Es una manera de testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Póngase en pie. ¿Quién más ha recibido hoy a Jesús? ¿Quién más hoy abre su corazón a Dios y recibe la bendición? ¿Nada más una persona? ¿Hay alguien más que quiera hacerlo? Aquí está otra persona. Den un aplauso a ella también. Aquí está otra persona. Son los valientes de ahora. Son los que reciben la bendición. ¿Quién más? No esté pensando usted que luego que me porte bien, otra persona más, gloria a Dios por su nombre. Ahora sí me voy a portar bien. Y cuando me porte bien, entonces voy a recibir a Jesucristo. No, amado hermano. Así como esta familia que está aquí. Aquí está otra persona. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios.
Hay una bendición que Dios quiere derramar hoy sobre nuestras vidas. Aleluya. Me gusta eso. Ahora extienda sus manos a las personas que están cerca de usted. Los que están de pie, levanten sus manos y en voz audible que se oiga, diga: hoy confieso que he entregado mi vida a Jesucristo. Él es mi Salvador y Él es mi Señor. Hoy recibo esta gracia en el nombre de Jesucristo, para gloria de Él. Amén. Ahora denles un abrazo. Abrácenlos. Más fuerte el aplauso. Otro aplauso para ellos. Gloria a Dios. Qué bueno. Amados, si esta palabra de hoy fue recibida en su corazón y en su espíritu, yo le aseguro que en esta semana usted va a llevar el mensaje del Evangelio a muchas personas que el próximo domingo estarán aquí con nosotros. Dios le ha prometido a usted darle autoridad para que en su nombre lleve el Evangelio de Jesucristo. No tenga temor de orar por los enfermos. Ordenarle a todo espíritu de maldad que salga y traer libertad y bendición a los cautivos por el diablo. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Y entonces, mire, vamos a estar bien contentos porque va a haber más personas y más personas y más personas. Entonces vamos a decir: estamos contentos de estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. 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 Señor, gracias por cada persona que hoy decidió recibir a Jesús. Gracias por cada mujer, cada hombre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hecho esta obra maravillosa. Y por eso fuiste crucificado en la cruz del Calvario y resucitaste para darles vida a ellos. Amén. Vamos a honrar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Si usted puede dar un poquito más, nos ayudaría. ¿Sí? Sería bueno. Para la obra de Dios sería bueno.